la falsedad dentro de la iglesia. Ojo con esto. Me parece a mí que hay muy poca gente que lo está tocando. Hay muy poca gente, o tal vez que lo tocan pero no se atreven como a ir profundo o a exponer incluso su propia realidad, porque les voy a decir que de este tema yo puedo decirles muchas cosas, yo puedo testificarles muchas cosas porque yo mismo las he vivido, yo mismo las he tenido que experimentar. Pareciera increíble, muchachos, al día de hoy hablar de la falsedad de la iglesia como algo que pudiera coexistir dentro de nuestro ambiente de la fe, dentro de nuestras congregaciones, como algo que pudiera coexistir juntamente con las cosas que predicamos, los valores que enseñamos. Pero es un hecho y es una realidad que la falsedad dentro de la iglesia está cada vez más latente, y no solo eso, sino que se convierte cada vez más en la carta de presentación de nosotros los cristianos. De hecho, la gente contraria a la fe nos cataloga muchísimo hoy en día como que somos una bola de falsos, una bola de hipócritas. Usted escucha a la gente hablar afuera, la gente que tal vez no comparte nuestra creencia, y la gran mayoría de ellos te van a decir que no quieren asistir a una iglesia porque es un lugar en el cual ven gente que no vive lo que predica, gente que dice cosas pero que realmente no las experimenta, o gente que habla de amor pero no sabe dar amor, o gente que habla de misericordia pero no saben dar misericordia. Eso es el pan de cada día cuando se trata de la visión que otros tienen acerca de nosotros dentro de la iglesia. Es el pan de cada día cuando escuchamos las opiniones de aquellos que son contrarios y los que no son tan contrarios a la fe incluso. Y esto es preocupante, es terrible. Ahora, yo hago 3 preguntas en esta noche que le quiero compartir. ¿Hay algo de razón en las aseveraciones que la gente hace acerca de nosotros, de que los cristianos somos falsos o somos hipócritas? ¿Hay algo de cierto en esa imagen, en la visión que ellos tienen de nosotros? ¿Podemos nosotros tratar la falsedad en la iglesia y erradicarla de nuestras vidas, de nuestro interior? Sí a todo. Tanto tienen razón en las aseveraciones que hacen. Sí, hay falsedad dentro de la iglesia. Abro la mesa, el conversatorio y lo digo: hay falsedad dentro de la iglesia. Y la gente a veces lo quiere negar, a la gente a veces quiere decir que no, o quiere dar otra impresión, pero sí que la hay. Ahora, muchachos y muchachas, ¿qué es falsedad? ¿Cuál es la definición exacta de falsedad? Es la falta de verdad, autenticidad o sinceridad. Yo les pregunto a ustedes, ¿han visto a alguien así dentro de las iglesias? ¿Han tenido que lidiar con personas que o no dicen la verdad, o no son auténticos, o no son sinceros? ¿Se han topado ustedes personas así dentro de la iglesia? Pues es que están en todo lado. La iglesia está hecha de hombres, la iglesia está hecha de humanos. Donde haya un humano va a haber corrupción, va a haber pecado y va a haber falsedad. Sin embargo, es algo que no nos tiene que definir ni catalogar, ¿ok? Es algo con lo que tenemos que luchar bastante fuerte. Déjenme decirles que la falsedad dentro de la iglesia se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, los prejuicios. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que lidiar con que otra persona, sin conocernos de nada, opine de lo que somos, opine de nuestro pasado, o opine de nuestro futuro o de nuestro presente? ¿A cuántos de nosotros nos ha tocado que gente con la que nunca hemos hablado diga que somos A, o que somos B, o que somos C? A la gente que ha intentado acercarse a Dios les ha pasado muchísimo. ¿Cómo creen que les sienta a alguien que está intentando acercarse a Dios? ¿Cómo creen que le sienta a un joven que ha sufrido rechazos en su casa, que ha sufrido rechazos en la sociedad, en su colegio, en su universidad, no sé? ¿Cómo creen que le sienta que cuando intenta buscar un sitio de paz, un sitio de tranquilidad, un sitio de conectarse con Dios yendo a una iglesia, lo primero que encuentra es que hay gente que falsamente emite prejuicios sobre él o sobre ella, porque lo ven como se viste, porque lo ven como habla, porque lo ven como piensa, y dicen: no, usted le hace falta mucho, o usted necesita entregarle muchas cosas de su vida a Dios. Por favor, no me cuentes historias, no me cuentes lo que ya yo sé, que tengo que cambiar y que tengo que acercarme más a Dios y transformar áreas de mi vida. Pero es que a veces la gente es tan falsa que lo primero que le quieren dar a alguien para aceptarlo, para darle la bienvenida, es un prejuicio, es pensar y decir cosas sin conocer a esa persona. No se dejen llevar tan fácilmente por las apariencias, ni para bien ni para mal, porque esto sería una falsedad delante de Dios, ya que Dios a nosotros nos conoce muchas cosas que nosotros no le hemos contado a los demás. ¿O me equivoco? Entonces, el prejuicio es una de las formas en las que la falsedad se manifiesta muchísimo. Manipulación de las escrituras. Yo no sé si ustedes han visto el típico caso de aquel o aquella que se sabe versículos de memoria para recetar a diestra y siniestra a cuanta persona se topa, a cuanta persona ve, pero nunca se los aplica a él mismo o a ella misma. A veces el contexto de lo que estamos hablando
realmente nos involucra más de lo que creemos. Entonces hablamos de una palabra, hablamos de un versículo, hablamos de algo que está en la escritura, en la Biblia, para juzgar a los demás y para ponerle cargas a los demás, y no nos estamos dando cuenta que eso primero nos cae a nosotros, y segundo, que ese contexto también trabaja en nosotros. Ojo con eso, el chisme y la murmuración. Qué pesado y qué terrible y qué espantoso es lidiar con gente chismosa y que murmura. Y el chisme es muy dulce, es muy rico, ¿no? Nos gusta cuando alguien viene y nos dice, ¿vieras lo que tengo que contarle? ¿Sí o no? Que hasta que se nos hace agüita así, pero los oídos, no la boca. Ahí estamos abriéndole puertas al enemigo para que la falsedad se manifieste en nosotros. ¿Por qué? Porque nos chismean de alguien que después nos topamos a estas personas, le sonreímos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, bendiciones, hola, un abrazo, qué lindo, sí, jaja, jeje. Pero atrás de esa persona habíamos estado hablando cosas de ella o de él. Cuidado con el chisme y con la murmuración. Falta de empatía es eso de que yo vivo, respiro y sobrevivo única y exclusivamente por lo que yo soy, por mis cosas y mis intereses. Es decir, si una persona en la congregación está pasando por un problema, está pasando por algo, me vale decir que estoy ahí para apoyar a alguien, pero realmente no lo estoy, realmente le huyo al compromiso de darme en bondad hacia otras personas o en amor. Eso también es falsedad, la falta de empatía, porque si decimos que seguimos a Cristo pero no estamos dispuestos a dar todas estas cosas que son básicas de un cristiano, hábitos muy buenos, pues qué te diré, ¿no? Otra de las formas en las que se manifiesta la falsedad, un lenguaje distinto. Yo no entiendo de dónde salió y por qué salió que nosotros los cristianos tenemos que hablar con un lenguaje súper extraño a las demás personas. Es increíble y es impresionante, escuche lo que le estoy diciendo. A veces escucharnos a nosotros los cristianos y darnos cuenta que hemos inventado todo un idioma y unas palabras a veces tan extrañas para tratarnos, que sí, que está bien, que si lo quieres hacer con alguien que es muy de tu confianza dentro de la congregación, pero cuando trasladamos eso a alguien que no está acostumbrado, lo que le parecemos es un ser extraño, raro, alguien con quien no van a querer relacionarse. Recordemos que aquí en Rebeldes con Causa estamos hablando cosas que nos puedan edificar, como una iglesia que rompa los sistemas religiosos y que pueda acercarse a la gente que está en el mundo, la gente que necesita más de Dios. Entonces, si nosotros empezamos a hablar de unas formas muy extrañas, con un vocabulario como por ejemplo, qué sé yo, agarramos a alguien que viene llegando a la iglesia y le decimos, ¿cómo está mi amadísimo, bendecido del Señor, del Dios altísimo, mi hermano, aleluya, gloria, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? O sea, esa persona lo primero que va a decir es, ¿quién es este loco? ¿Quién es esta loca? Se lo tengo que decir así claro, si nadie más se atreve a decirlo, yo lo voy a decir. Ahora, no me malinterpreten, no estoy diciendo que usar palabras como estas esté mal. Es bonito, si usted lo quiere hacer y hablar así, hágalo. Pero cuando nosotros utilizamos un lenguaje distinto para catalogarnos como cristianos y no realmente los cambios internos y el testimonio interno, es cuando entramos en una falsedad. Yo he escuchado gente hablando con las palabras más espirituales y las palabras, oiga, que los ponen a levitar casi de lo espirituales que hablan. Yo he escuchado gente con ese lenguaje hablando así, pero que en su casa lo único que hablan es porquería y negatividad y pesimismo. Yo me he topado dentro de la iglesia un montón de personas que tendrían un 10 en lenguaje cristiano, pero tienen un 0 en misericordia, tienen un 0 en gracia, tienen un 0 en bondad, o es gente muy religiosa que cree que si usted no habla así, no habla como ellos, está fuera. Está fuera de las ligas de Cristo, ¿no? Y esto lo digo porque en nuestro país, por ejemplo, hay muchos dichos, hay costarriqueñismos, hay formas en las que la gente se expresa, sobre todo los jóvenes, y que a nosotros a veces los cristianos, por como nos han enseñado, nos parecen incorrectas, nos parecen mal, y a veces hasta le hacemos mala cara a una persona cuando lo escuchamos hablar, pues como habla en su día a día. Si una persona no habla con el aleluya, con el bendecido, con el prosperado, si una persona no habla con esos términos, no quiere decir que no sea un cristiano. Si una persona no te entiende el vocabulario ese extraño que a veces tenés o que querés, no sé, soltar simple y sencillamente para que te reconozcan como uno más dentro de la comunidad cristiana, no tenemos por qué sacarlo y decir, esta persona pues no, esta persona está mal, esta persona necesita encontrarse con Dios. Eso es un gravísimo error. Tenemos que usar un gloria a Dios, un aleluya al final de cada frase o de cada oración, porque si no, no somos santos, si no, no somos realmente llenos del Espíritu Santo.
Qué falso, qué equivocados que están. Si nosotros tenemos ese concepto, vamos a caer en el error de pensar de que la gente que no habla como nosotros no es digna, no merece o no es cristiana. Ojo con eso. Ser luz afuera y oscuridad en la casa. Clarísimo, ¿no? Hay gente que cuando están en la congregación son una palomita blanca, son un pancito de Dios. Son personas que, ¿sabe qué? Hasta que dan ganas de abrazarlos y de abrazarlas y de apapacharlos y de, ay, qué lindos que son, ay, qué bellos y qué hermosos. Pero cuando tardan en llegar a la casa, cuando abren la puerta de su casa y luego la cierran, se convierten en monstruos por completo. Son unas bestias salvajes, son unas fieras. Se les abre la boca así como en las películas de terror con dientes afilados y comienzan a proferir palabras muy pesadas y ofenden y gritan y no se controlan su carácter. Ojo con eso, porque esa es otra de las formas en las que se manifiesta la falsedad. Y voy con el último ejemplo que les quería dar, que para mí es el más grave: superioridad moral. ¿Por qué es que en la iglesia creemos nosotros, la gente de fe, los cristianos, que tenemos una superioridad moral con respecto a los que o no creen, o no están dentro de nuestra iglesia, o no asisten a nuestra congregación? ¿Quién nos metió en la cabeza a nosotros que estamos un escalón por arriba a nivel moral? Yo le puedo decir dónde estamos un escalón arriba. Probablemente en la plenitud, probablemente en las cosas bellas, lindas, maravillosas que estamos experimentando de la vida cristiana. Eso sí que puedo decirle que tal vez estemos un escalón arriba. Pero ¿quién dijo que usted y yo moralmente, cuando estamos dentro de una iglesia o cuando servimos en una iglesia, estamos por encima del resto? Cuando uno busca de Dios y cuando uno se mete de lleno en las cosas de Dios de verdad, tiene que luchar muchísimo con no convertirse en un fariseo, con no convertirse en una persona que tiene superioridad moral, porque les digo que es algo que suele suceder por nuestra naturaleza, porque cuando nosotros como humanos creemos que sabemos un poquito de algo, ya nos inflamos el ego, y cuando una persona máxime está en cosas tan elevadas como lo pueden ser tratar con Dios, hablar con Dios, entender su palabra, entender los misterios de Dios, cuando una persona empieza a entrar en eso, corre el riesgo de caer en un orgullo, en una superioridad moral y pensar que está por encima del resto o que tiene la capacidad de juzgar o de emitir prejuicios acerca de la vida personal o la vida espiritual de los demás. Y esto, amigos y amigas, es la peor de las falsedades. Es menester para nosotros, es importante para la juventud, para los rebeldes con causa, que entendamos que la falsedad no nos lleva a ningún lado. Hay que ser auténticos. Yo aplaudo y felicito a la gente que es auténtica. Les voy a decir algo: a veces la gente auténtica cae mal, a las personas no les gusta, les choca, pero yo prefiero una persona que tal vez choque un poco o sea sorpresiva en su forma de actuar o de ser, pero que es auténtica para con la gente y para con Dios. Prefiero eso que alguien que se sepa la Biblia de la A hasta la Z, pero que no sepa lo que es la gracia, ni la misericordia, ni el amor verdadero de Dios. Yo prefiero 1000 veces alguien que se equivoca, prefiero 1000 veces tener cerca a alguien que comete errores, pero que quiere con todo su ser cambiar, mejorar y seguir a Cristo, que alguien que se las da de que sabe mucho de la espiritualidad, de que se porta muy bien y testifica mucho acerca de sus buenas obras, y después termina siendo humillado, porque el que se enorgullece y el que se exalta a sí mismo termina siendo humillado. Mas el que se humilla, dice la palabra de Dios, Dios lo exalta.